Hola a todos, bienvenidos a Medicina para Mortales, un podcast creado para resolver las dudas médicas de una manera muy sencilla. Yo soy Juan Felipe, el de las dudas. Y yo soy Carla, la médica que intenta resolver esas dudas. Bueno, hola a todos, este es el primer capítulo de Medicina para Mortales. Vamos a presentarnos Carla y yo, ¿cierto? Que somos los hosts de este podcast. Empecemos con Carlita. Bueno, ¿yo qué voy a decir? Soy médica. Hace mucho rato soy egresada y llevo mucho tiempo trabajando como médica y bueno, estamos haciendo este podcast para solucionar de una forma clara algunas preguntas que tenga la gente. Sí, Sobre todo tú. Sí, más que todo porque siempre tenemos estas charlitas ahí suavecitas en la cocina. Yo soy una persona que tiene muchas preguntas en cuanto a ese tema, en cuanto a todas esas cositas. Entonces, pues bueno, ¿quién más sino Carla, pues que le resuelve uno las dudas fácilmente? Bueno, yo soy Juan, soy diseñador gráfico, tengo 23 años y estamos aquí en España, en Salamanca, porque pues Carlita está estudiando Una maestría. una maestría, bueno, una maestría y yo estoy Es que no puedo evitar y yo estoy estudiando una formación profesional en marketing. Bueno, en este capítulo vamos a hablar de mi enfermedad. Una enfermedad que me genera muchas dudas, muchas curiosidades, pues desde que soy muy niño. Entonces, pues Carlita siempre me ha resuelto muchas dudas y siempre se me olvidan pues lo normal. Bueno, a los 8 años fui diagnosticado con hipercolesterolemia hereditaria y pues desde esa ya fue un proceso muy largo. No sé si podrás explicarnos un poquito qué es como eso para como salir de la duda de uno. Bueno, probablemente en esa oportunidad causaste un revuelo dentro de la familia porque no es habitual uno encontrar personas tan jóvenes con colesterol, ¿cierto? Sí. Lo normal sería las personas más adultas, generalmente las personas de la tercera edad son las que suelen tener esos problemas de colesterol. Sí, mi papá siempre lo habían controlado y se lo habían analizado, pero pues nunca como que habían asociado que yo lo podía tener ni lo habían asociado a una herencia. Entonces el que lo tiene es tu papá. Sí, la familia de mi papá tiene ese gen. Ok, y te pusieron a tomar medicamentos a los 8 años. Sí, a los 8 años, pues a 8 o 9 años me pusieron pues como a tomar un poquito medicamentos, hicieron como una junta de médicos, toda la vuelta, que porque pues un niño pues si de esa edad tomar estatinas en pleno crecimiento, pues no sabían qué era lo que podía pasar en sí, o sí sabían, no sé, pero como que sí se lo tomaron como muy a riesgo, muy pendientes de todo eso. ¿Y te hicieron exámenes frecuentes? Me hicieron exámenes exagerado, casi cada 3 meses yo tenía que ir a hacerme exámenes de sangre, los primeros me daba sustico pues por la jeringa, pero no, ya después me volví un profesional, hasta para soportar el chuzón. Sí, ya. De todas formas sigues con la misma enfermedad, ¿cierto? Sí, eso ya muere hasta que contigo. la muerte nos separe. Sí. Bueno, el colesterol familiar, lo habitual es que el colesterol sea de las personas más adultas, ¿cierto? Sí. Las personas que sufren de la presión arterial, las personas diabéticas, generalmente personas de la tercera edad. Es como lo que habitualmente vemos, ¿cierto? Sí. Pero las personas tan jóvenes como tú, las enfermedades del colesterol suelen ser hereditarias. Como te diste cuenta, el papá fue quien te heredó ese regalo. Espero que también te haya heredado otras cosas. Ya, bueno. Unas tierritas. Ojalá. Bueno, no sé. Pero en este caso lo heredaste y como es genético, entonces vienen tus genes, no se puede cambiar, vas a vivir con eso hasta el final y el tratamiento pues tiene que ser farmacológico, a pesar de que tenías muy poquita edad y los riesgos eran muchos porque realmente son medicamentos que no se dan a tan corta edad. Sí. Porque, digamos, los estudios en los que se han probado son personas más adultas, entonces siempre hay precauciones cuando uno las va a dar en niños y por eso
los doctores tenían que tomar la decisión en conjunto para saber si se justificaba. Sí, me imagino que Y si te lo pusieron era porque el colesterol estaba verdaderamente alto. sí, no, es que estaba muy alto, estaba como en 300, estaba un poquito más de 300. Yo ahí tenía el colesterol más alto que mi papá, que mi abuelo, no. De 8 años. De 8 años, entonces era muy raro, y más porque pues a esa edad no, pues uno no como que habitualmente come muy mal, o sea, uno no es que vaya y se coma unas papitas a la calle o una hamburguesa, entonces era muy raro porque yo comía todo el tiempo en la casa, la misma alimentación que pues mis papás, que mi hermano, que todo el mundo, entonces era muy raro que yo tuviera como el colesterol tan ese disparado. pico tan alto. Bueno, realmente el colesterol, nosotros hablamos de colesterol como en general, pero existe un colesterol que en la calle lo llaman bueno y colesterol malo. Sí, La suma de esos colesteroles da el colesterol total. Y además hay otras partículas que se llaman triglicéridos. Sí. Ese colesterol entonces se divide en bueno y malo, y probablemente el que tú tenías muy, muy alto era el malo. Sí, sí, justamente, o sea, algo que les pareció extraño a los médicos era que el colesterol malo, obviamente estaba muy malo, estaba muy arriba, pero el colesterol bueno y los triglicéridos estaban como debería tenerlos un niño de 8 años. Normal. ¿Cierto? Muy normales. Entonces ahí se dieron cuenta que era algo extraño, que no lo estaba generando ni la mala alimentación, ni tal vez el no hacer ejercicio, ni nada de eso, sino que era extraño. Entonces, bueno, realmente lo que pasa es que en el hígado normalmente es donde se procesa el colesterol, ingresa, es capturado para poder procesarlo y convertirlo a otras moléculas y que no se quede, digamos, en la sangre, almacenándose y formando placas de grasa dentro de la sangre. Sí. Propiamente pegándose a las arterias, ¿cierto? Okay. Que cuando se pegan las arterias y forman placas, pues eso genera una obstrucción, y pues ahí es cuando vienen las enfermedades cardiovasculares como los infartos. ¿Y solo se pega a las arterias o a las venas también? También a los órganos, a las venas pues también, pero las más delicadas son las arterias, porque son las que transportan la sangre que lleva los nutrientes y el oxígeno a los tejidos. Entonces pues ahí es donde realmente está el problema. Pero entonces finalmente cuando el colesterol está tan elevado y tu hígado no tiene genéticamente los elementos para procesarlo, que eso es lo que pasa, pues entonces toca ayudarte con medicamentos, y por eso estás tomando medicamentos, me imagino. Sí, todavía tomo medicamentos, pues eso ya hubo un tiempo en que sí me los intentaron quitar, pero la verdad el resultado no fue como tan bueno, no fue como, pues, digamos, lo esperado, pero ¿Por qué? Porque, a ver, según entiendo, pues lo que querían, un poco la insistencia de mi mamá, porque como ella es médica, pues profesional de la calle, entonces pues ella consideraba que, según ella había investigado y toda la vuelta, que las estatinas no eran tal vez las mejores pastillas para un niño en crecimiento, ¿cierto? Y que el funcionamiento del cuerpo que podía cambiar cuando uno está creciendo. Personalmente yo no tengo ni idea de eso. Y ella lo dijo tan segura que la médica le dijo, pues bueno, intentémoslo. Y efectivamente lo intentaron, y el resultado tampoco fue catastrófico, no subió a lo que estaba cuando estaba niño, pero sí veían que no había un control normal del cuerpo. Entonces, bueno, me las volvieron a dar de la mano de la rosuvastatina, que esa es hasta el momento la que más, la que me ha servido al 100%, me mantiene 10 de 10. Y sí, quería unas preguntitas, hombre, Carla, que me dan, que tengo. Pero espérate, vamos a aclarar algo. O sea, antes tomaste otra pastilla. Ah, sí, empecé con la lovastatina, después con la atorvastatina, que estás con con la rosuvastatina. No es que las otras no me hayan, pues la lovastatina sí no sirvió para nada. Ok. O sea, no me hizo ni cosquillas. La atorvastatina me lo bajaba, pero nunca pudieron lograr que se bajara como a lo que ellos querían. Y la rosuvastatina llegó y chao. Bueno, pero entonces yo paro el tren ahí un momentico, porque las personas que nos escuchen van a pensar que la lovastatina no sirve para nada, ni la atorvastatina para nada, y eso no es así. Eso es, digamos que de potencias. Es como los carros. Yo puedo tener un carro que tiene mucha fuerza, un carro muy grande,
con doble tracción, eso sería una rosuvastatina que sube lomas y fincas, y otro que pues no tiene tanta potencia, pero que me sirve para andar en la ciudad y todo eso. Sí. Entonces, dependiendo del tipo de colesterol que tiene el paciente, los niveles y qué tanto responda a una molécula u otra, será el tipo de medicamento que necesite. Entonces, a ti es evidente que las otras no te funcionaron porque tu problema es genético, Sí. pero hay personas que una buena dosis de atorvastatina, la que se considere según el médico revise, puede ser suficiente, ¿cierto? Sí. Entonces eso hay que mirarlo con exámenes cada 3 meses y revisar qué tanto es efectiva la pastilla. Y si una pastilla de esas no es suficiente, pues será el médico quien tome la decisión a qué miligramos lo sube, cómo lo puede combinar, porque existen otras pastillas con las que se pueden combinar para mejorar la potencia. Y todas las personas no deben tener el mismo nivel de colesterol, empecemos por ahí. Okay. Digamos que en tu caso eres una persona muy joven, pero de colesterol malo tener 300, pues eso ya vimos que no es normal. Sí. Pero digamos en otra persona joven que no tiene tu enfermedad, un nivel de 100, 130 podría ser normal y no habría que tomar medicamentos. Quiero que quede claro que es que tomar medicamentos depende de muchos factores. Sí. No solamente que sea hereditario, sino de tener otras condiciones asociadas. Por ejemplo, ser hipertenso, ser diabético, Okay. o haber tenido un infarto. Si ya has tenido un infarto, puede que tu colesterol esté muy bueno, pero necesitamos bajarlo mucho más porque ya tienes un riesgo adicional que una persona que no ha tenido un infarto, ¿cierto? Entonces, todos esos elementos son tomados en cuenta por el médico al momento de mandar un medicamento como la Okay. Bueno, sí. Si no, pues de todos modos, pues por ejemplo, mi abuelo toma lo vastatina. ¿Y Pues, le funciona? Y le funciona y le va muy bien con ella y me tiene todo regulado, pues Okay. porque se la toma ya es por la edad que tiene y ya como para el médico le manda. Y probablemente él no tiene tu enfermedad. Ah, no, para nada, porque es el abuelo de parte materna, que no Okay. sufren de esas cosas. Perfecto. Bueno, te quería preguntar, Carlita. Cuéntame. Pues el colesterol bueno, en realidad, ¿qué es? ¿Qué ayuda? ¿Qué lo sube o qué? Bueno, entonces yo te decía ahorita, el colesterol total es la suma de los colesteroles. Sí. El más conocido es el colesterol bueno, el colesterol malo. Pero existen otras moléculas de colesterol que también van sumadas al colesterol total. Y quedan a un lado los triglicéridos. Básicamente el colesterol bueno, lo llaman así, es porque, digamos, es un colesterol que cuando pasa por las arterias contribuye a llevarse ese colesterol que queda pegado en las paredes de las arterias. Entonces, sirve para evitar que se formen esas placas de grasa. Es importante tenerlo en un nivel alto y la única manera o la manera más eficiente de subirlo es con la actividad física, con hacer ejercicio. Entonces, por eso llamado colesterol bueno. Tener bajos niveles de colesterol bueno también es un riesgo de sufrir de eventos. O sea, así tenga el colesterol malo muy bueno, o sea, muy abajo, y el otro también está muy abajo, también es muy riesgoso. También es riesgoso, es considerado riesgoso. Entonces, la invitación sería hacer actividad física para tener muy buenos niveles de colesterol bueno. El colesterol malo, en tu caso, digamos, depende de algo genético, pero también depende de la alimentación. Sí. Obviamente malos hábitos de alimentación o alimentación alta en grasa, en carbohidratos, en harinas, hace que esos niveles se suban. Algunos frutos secos también podrían contribuir a elevarlo. El maní, ¿no? El maní es uno de los que puede ayudar a subirlo un poco. Y quedan los triglicéridos que se elevan también, sobre todo por los carbohidratos. El colesterol malo es malo porque si él se empieza a pegar a las paredes, pues forma las placas de grasa de las que ya habíamos hablado. Y los triglicéridos son como una forma de almacenar la energía también del colesterol y se sube sobre todo por los carbohidratos y por el consumo de alcohol. No solamente se quedan pegados a las paredes arteriales, los órganos por sí tienen
depósitos de grasa. Entonces, los depósitos de grasa en el cuerpo aumentan y con eso también los niveles de colesterol. Ah, bueno. Em, a ver, algo que siempre como que, pues uno tiene como la pregunta de si necesariamente uno tiene que ser de contextura muy gruesa para tener, o sea, para detectar un colesterol. Es decir, una persona gorda sí por sí tiene colesterol o no importa, no tiene nada que ver una cosa con la Bueno, otra. eso es una sorpresa porque uno puede ver una persona con mucho peso, demasiado peso, y un examen de colesterol muy bueno, Ok, y ver una persona muy delgada con un examen de colesterol muy malo. ok, Entonces uno no se puede fiar de la apariencia física para creer que está sano o que está enfermo, ¿cierto? Entonces ok. lo primero para salir de la duda con situaciones con el colesterol es hacerse el examen. Sí, ¿Listo? Obviamente, si yo encuentro una persona que tiene mucho peso, pues esa persona tiene mucho más riesgo de tener una alteración en sus exámenes, no solamente el colesterol, sino de otras cosas, la presión, el azúcar, ¿cierto? sí, Entonces, ese tipo de personas, digamos que nosotros los médicos estamos como con más el ojo encima sí. de buscar ese tipo de cosas. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier persona puede tener problemas de colesterol. Como ya vimos, un niño de 8 años Sí. puede tener problemas de colesterol y no necesariamente tiene que ver con el peso. Entonces, no descuidarse que porque soy delgado probablemente no tengo problemas de colesterol. Eso no lo sabemos hasta que tenga los exámenes. Ok. Bueno, tengo otra duda. Yo tengo hermanos, ¿cierto? Y mis hermanos no tienen ese, como ese gen, exacto. Porque yo. Sí, sí, no sé si el último polvito, entonces el más maluco, con todo lo malo. Entonces, ¿por qué a ellos no se les desarrolló? ¿Cuál es la probabilidad? Ok, entonces esta es una enfermedad hereditaria. En tu caso es, bueno, en el caso del papá, me imagino que tiene más hermanos y no todos tienen el mismo problema. No saben. No saben, bueno, probablemente no todos tengan el mismo problema. Entonces, ¿quién lo heredó? Lo heredaste tú de Sí. tu papá. Pero hay otros dos hijos a los que no se les no heredaron eso. Entonces, la Ok. probabilidad es de un 50% de tener el problema de colesterol. Sí. O sea, cada vez que tu papá o tú vayan a engendrar a una nueva persona, esa persona tiene un 50% de tener o no la enfermedad. Ay, qué miedo. Y ese 50% siempre está ahí. Ok. La cosa es que tus otros dos hermanos les fue bien con el otro 50%, se quedaron con el 50%, y a ti te tocó el 50% del otro lado. ¿Y qué tan cierto es que ese gen mutado cada vez se vuelve más fuerte? Porque eso yo le había entendido a la endocrinóloga, que puede que con el pasar de las generaciones se vuelva cada vez más fuerte digamos, a las pastillas, a muchas cosas. No, es el mismo gen. Ok. Eso no va a cambiar. No tiende a No, mutar. es como que tú me digas, yo tengo los ojos cafés y con el tiempo se me van a volver más claros o más verdes. No, son los mismos, el mismo color. Sigue siendo lo mismo por años el y por mismo. años. Exacto. ¿Qué puede pasar? Que te cases con una mujer que también tiene ese gen y que adicionalmente cuando van a tener su bebé le transfieran cada uno el gen que no quieren. Entonces ese niño ya no tiene el 50% de probabilidad, sino el 100%. El 100. Entonces la probabilidad es más alta. ¿Pero le da lo mismo que me daría a mí? No, es más fuerte porque no tiene el gen que contrarresta un poco la enfermedad. No entonces su expresión de la enfermedad no va a ser 300 de colesterol, va a ser 600. Ay, qué fuerte. Va a ser 6 veces más de lo que a ti te lo encontraron. Bueno, yo fui muy de buenas que me la detectaron muy temprano, por cuestión de casualidad, de suerte, no sé. Pero pues hay algo que uno pueda detectar, como que esta persona puede tener esto sin necesidad de hacer un examen. Como que este niño tiene esa tendencia a que pase esto, o ¿cómo? Bueno. Bueno, nada raro en el corto, pero bueno. Sí. Entonces, depende. ¿De qué depende? De la intensidad de la enfermedad.
Si es una persona como tú que heredó Sí, el gen del papá, entonces probablemente no se identifica hasta que te hacen exámenes de sangre, ajá, o peor aún, hasta que se manifieste con un infarto, ¿cierto? O qué fuerte. sí. Pero digamos que fue ese niño del que dijimos que hereda el gen de los dos papás. Sí, Ese tipo de personas sí pueden desarrollar, como tienen niveles tan altos de colesterol, ese colesterol se deposita en unas zonas llamativas, por ejemplo, en los párpados. espérate. Antes de seguir, o sea, aclaro de que, o sea, es raro detectarlo, es porque se supone que es una enfermedad silenciosa, Claro, ¿cierto? Una enfermedad que no se ve, ni no se se ve. siente, ni nada. Entonces, por eso pregunto si hay algún factor externo. O sea, entonces el factor externo es en casos severos Ok, o de hiperlipidemias familiares fuertes y hereditarias en donde se puede ver como depósitos de grasa. sí, En los párpados, por ejemplo, se generan como unas placas ok, de grasa a los que llamamos antelasmas. Algunas personas tienen depósitos de grasa en algunos ligamentos, en la parte de atrás del tendón de Aquiles, ¿cierto? A ellos les llamamos antomas y se vuelven como unas masitas gruesas. Pero lo habitual es que no produzca síntomas sí. y que a veces se diagnostique porque la persona a temprana edad presenta un infarto, por ejemplo. Ok. Bueno, pues obviamente, por ejemplo, en el caso mío, si llego a tener un hijo, pues obviamente ya sé que, Hay que buscar. exacto, ya sé que sí o sí desde temprana hay que buscarle si tiene o no tiene. Ujú. Bueno, en ese Sería caso, lo ideal. ¿cierto? Bueno, Normalmente cuando los médicos estamos trabajando en consulta, buscamos cómo está el perfil de colesterol de las personas a partir de los 40 años, sí, sin ningún síntoma. Pero si las personas tienen algún riesgo, como tener un problema de peso, por ejemplo, o tener consumo alto de alcohol, o ok, tener malos hábitos de alimentación y ser muy sedentario, o tener otras enfermedades, por ejemplo, como de la tiroides o de sí. la diabetes, entonces a esas personas les solicitamos exámenes de colesterol, aunque no hayan cumplido los 40, porque sabemos que esas personas tienen más predisposición a tener un colesterol alto y hay que hacer algo. Pero me imagino que es muy difícil que, pues, que un médico o sea, a un niño le pida un examen de colesterol. Sí, realmente pues no es habitual, a no ser que haya un antecedente como el caso tuyo. Exacto. Uh-huh. Bueno. Algo que, pues una duda que siempre me ha surgido desde que tomo las pastillas y desde que pues ya tengo una edad considerable, cuando tomo alcohol, si es bueno tomarme las pastillas, ¿cierto? Yo sé que con las pastillas pues el efecto, lo importante es la regularidad, ¿cierto? Uh-huh. No es que yo me las tome hoy y hoy me van a funcionar y si me las doy de tomar mañana no, pues lo importante es la regularidad. Pero entonces tomar alcohol me daña como el efecto y Sí. es mejor no tomármela y tomármela al otro día. A ver, ¿Qué? lo que pasa es que esas pastillas se metabolizan en el hígado, ¿cierto? Sí. O sea, tienen que pasar por el hígado para cumplir su efecto Sí. y su función. Y lo mismo sucede con el alcohol. El alcohol también se metaboliza en el hígado y pues es ahí donde se procesa, se almacena y cumple su función. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando consumimos las pastillas y el alcohol al mismo tiempo, el alcohol tiende a desplazar el efecto de la pastilla y la pastilla podría quedarse circulando por más tiempo la sustancia en nuestro organismo. Entonces, lo que puede pasar es que puedan aparecer efectos secundarios del medicamento porque queda circulando más tiempo en el organismo por culpa del colesterol que ocupó su lugar y lo desplazó. Ok. Las drogas, pero las drogas fuertes, las Sustancias psicoactivas. psicoactivas, las pegrilosas, pues afectan como el funcionamiento de este medicamento. Algunas sí. ¿Cuáles? Bueno, el alcohol es una sustancia psicoactiva. Ok. ¿Cierto? A ver, las que tengan que pasar por el hígado, definitivamente sí. Okay. Entonces, las que son medicamentos que vayan a sangre, definitivamente sí.
Hay otras que no, probablemente el cannabis o que tienen otro tipo de metabolismo que no es hepático. Ahí tendríamos que empezar a aclarar cuáles y cuáles no. Tendría ok, toca investigar sí, y toda la o vuelta. sea, tendríamos que empezar a hablar por cada una de ellas. Pero entonces, si digamos una persona que consume, no sé, brownie canábico, brownie de marihuana, Ok. y toma esas No, pastillas, no le pasa. no, porque actúa en otra. Ok, entonces no está. Bueno, al menos la parte de la Pues a ver, marihuana. lo recomendable no es hacer esas combinaciones, Juan, por favor. Hacer no lo hagan en sus casas. Por favor, no lo hagan en casa. Sí. Bueno, llegamos a la parte de mito o verdad, Ok. ¿cierto? Yo crecí con muchos mitos, con muchas cosas, pues por parte de mi mamá y mi papá. Ellos son muy curiosos y muy imaginativos en esa parte, les gusta como revisar mucho las redes sociales, bueno, que este dijo que esto en ayunas funciona, que están vendiendo este producto, entonces es la salvación del colesterol. Ellos siempre han estado en esa burbuja de que todo eso funciona, ¿cierto? ¿Podría? A ver. Bueno, el jugo verde ayuda al colesterol mío. Ok. Entonces, si la pregunta es, ¿dejo las pastillas y en vez de eso tomo el jugo de Jugo verde. verde? La respuesta es no. A ver, de entrada, esto para todo. Estas pastillas para el colesterol, desde que están en el mercado y son utilizadas y fueron descubiertas, han sido las responsables de disminuir la proporción de infartos y de derrames cerebrales por culpa del colesterol alto. Ok. Entonces, la medicina ha tenido un gran cambio con estos fármacos porque realmente ayudan a prolongar la vida y evitar que nuevos eventos aparezcan. Entonces, no se debe suspender el medicamento y tomar otra cosa pues para que me ayude. Pero si el jugo verde baja el colesterol, no. El jugo verde tiene un buen aporte de fibra, tiene antioxidantes, tiene otras propiedades, pero no, Sí. no va a ser suficiente No para hacen bajar milagros. el colesterol, no. Qué lástima. Y menos uno que sea de origen genético. Ok. Bueno, sí, debe sembrar una duda porque, pues, imagínate uno tomarse unas pastillas, que cuánta plata debe valer tomarse unas pastillas de esas. Y un juguito verdecito así chiquitico el día, te va a salvar la vida. Complejo, ¿no? Complejo. Bueno, algo que duró muy poco, pero me tocó vivir, fue comer ajo en ayunas, Dios así, mío. molido. Mi mamá me lo llevaba y yo no sé cómo era capaz de semejante atrocidad. ¿Sirve o no? Bueno, el ajo ha tenido varias propiedades. Sí. Se le conocen varias propiedades. Tiene una sustancia que es antioxidante. Y eso ayuda a, digamos, a las paredes arteriales a que no se inflamen o a que se inflamen menos. Ok. Pero no es suficiente para controlar los niveles de colesterol. Entonces, se ha tomado el ajo para ayudar en problemas de colesterol, para ayudar en problemas de la presión, para ayudar en problemas de diabetes. Puede servir, pero no es suficiente para controlarlo. Bueno, o sea, me imagino que una persona que el colesterol lo tenga alto por cuestiones de alimentación. Cambiar la alimentación sería lo principal. Exacto. Y si le quiere a eso sumarlo del ajo, pues bienvenido. Pero una persona que no le da. No puede. Bueno, también el limón con bicarbonato, eso para mi mamá es sagrado. Mamá no sufre pues solamente de colesterol. Okay. Pero para ella es sagrado y ella considera que eso es 10 de 10. Para los dos, para mi papá y mi mamá. No sirve. No funciona. Para nada. Y en ayunas menos. En ayunas peor porque el limón es un ácido. Y en ayunas nuestro estómago está en ayunas. Sí. No tiene alimentos, entonces tiene alto contenido de ácido gástrico, el que producimos nosotros. Sí. Y si a eso le sumamos otro ácido, pues imagínate, pobre. El daño. Ajá. Dios mío, bendito. Pero entonces, ¿por qué dicen que el bicarbonato ayuda a regular todas esas cosas? No, realmente el bicarbonato es como que lo contrario al ácido.
Ah, ok. Entonces contrarresta, produce gases. Si tú combinas limón con bicarbonato, Sí. tú ves la producción de burbujas, ¿cierto? Ajá. Eso mismo pasa en el estómago. O sea que Esa no. misma combinación que tú ves ahí, eso mismo, no, pero no va a servir. O sea, es un efecto placebo. Sí, pero al efecto placebo se le ha conferido el 40% de efectividad según los estudios. Increíble. O sea que si te tomas una pastilla de tic-tac con la convicción de que te va a funcionar, el efecto placebo es muy bueno. Pero Qué interesante. sí, después hablaremos en otro podcast de eso. Bueno, Pero no es suficiente para controlar el colesterol. me imagino, creo que Necesitas. ahí el efecto placebo no creo que funcione mucho. A ver, quiero aclarar algo. Cuando un médico toma la decisión de que su paciente requiere una estatina, como se llame, lovastatina, atorvastatina, rosuvastatina, es porque ya evaluó todos los pros y los contras y ya consideró que a ese paciente le beneficia más el medicamento que no tenerlo. Ah, ok. O sea, no es que sea la... Muchas veces, por ejemplo, se cree que cuando el médico te da las pastillas es como el descarte. Como que, sí, tomes eso. Ok. ¿Cierto? No, realmente, pues todo lo contrario. Cuando nosotros Ok. estamos en la consulta buscamos que nuestro paciente tenga la mínima necesidad de un medicamento, porque sabemos que todos los medicamentos pues tienen una parte positiva, pero puede también tener un Ok. efecto secundario. Y si lo podemos evitar, ¿y cómo sería evitarlo? Pues no tomarlo. Ajá. Pero si definitivamente el paciente lo necesita, Sí. hay que dárselo. Entonces, Sí. cuando nos llenamos de razones para mandar un medicamento es porque créame que ya contemplamos todas las opciones y no había Sí. otra opción. Como en tu caso, cuando tenías 8 años, Exacto. que decíamos, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? No hay estudios que permitan darle este tipo de terapias a un niño tan joven, pero otro médico habrá dicho, pero ¿qué hacemos con un niño de 8 años sin colesterol de 300? ¿Esperamos que se infarte a los 9 años? No. Qué fuerte. Entonces hay que hacer algo y pues tomaron la decisión de darte la medicación. Sí, no, y me consta que ellos fueron como muy reservados o tomaron todas las precauciones para el medicamento, porque primero como que empezaron con la dieta, con, bueno, Paso a paso. vamos a hacer un cambio completamente en eso, y vieron que el resultado era muy bajo, ¿sí? A pesar del cambio tan rotundo Cuando los problemas son genéticos de colesterol, el efecto de los cambios en el estilo de vida son muy pocos. Ok. Pero en general no es habitual encontrar los problemas genéticos del colesterol, sino los medioambientales. O sea, que se te suba el colesterol por más los estilos de vida. Y si tú cambias los estilos de vida, el impacto que tiene sobre tu colesterol es brutal. O sea, el cambio que uno nota cuando el paciente se pone con todo a llevar una alimentación balanceada, uno nota mucho el cambio del colesterol. Ok. Bueno, y por último, bueno, pues este mito creció mucho como en mi familia, más por el momento en que me comenzaron a dar las estatinas. Y pues yo jugaba fútbol. Entonces era como un miedo, que era que las estatinas me iban a atrofiar los músculos. Okay. Y, o sea, no fue algo que llegó, sino que la misma persona, pues el mismo médico, le informó a mi mamá que eso podía pasar por la cuestión de crecimiento. Entonces, yo creo que tenemos como que aclarar que no es una atrofia muscular, sino que cuando se consumen las estatinas, algunas personas generan daño muscular. Ok. Listo. El daño muscular es que se rompen las fibras del músculo y se liberan unas sustancias que tienen que pasar por el riñón para poder eliminarse porque son sustancias tóxicas dentro del cuerpo. ¿Y qué pasa? Que cuando se acumulan en el riñón, pues también intoxican al riñón. Okay. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Las personas que consumen estatinas no les va a pasar eso a todas las personas. Eso es como una ruleta. Sí, porcentaje, un efecto secundario. No, porque los efectos secundarios son más frecuentes. Ah, ok. Es un efecto aleatorio y de muy poca ocurrencia. Sí. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que todo el mundo cree que le va a pasar. Sí, me imagino. ¿Cierto? Entonces empiezan a pensar que porque estoy tomando una estatina,
se me están dañando los músculos y me está doliendo este brazo porque estoy tomando esta pastilla. Me pasaba muy bien. Exacto, pues resulta que no es así. Ok. La probabilidad de que pase es baja. Cuando eso sucede, nosotros hacemos unos exámenes en sangre para verificar qué es lo que verdaderamente está pasando. Sí. Pero en principio, cuando uno toma este tipo de pastillas, si te va a ocurrir eso es porque te duele todo el cuerpo. No un brazo, no un dedo, no. O sea, afecta a todos los músculos por igual. Okay. Y la intensidad es variable. Puede ser algo muy mínimo, como un ligero malestar. Y cuando es un ligero malestar, no necesariamente es peligroso. Es algo benigno y no significa que debamos suspender la medicación. Sí. Ahora, cuando es muy severo, entonces es cuando nosotros tomamos la decisión de hacer los exámenes en sangre, verificar si sí es asociado al medicamento y si es así, suspendemos el medicamento. Okay. Listo. Pero no es que atrofien el músculo. Podrían generar una ruptura de las fibras musculares y sobre todo cuando se combinan con otros medicamentos. ¿Listo? Okay. Por eso cuando nosotros las enviamos tenemos la precaución de no combinarlos con los otros medicamentos para que eso no ocurra. Okay. Y otra que pues va ligada como con ese mito es que da cáncer, que las estatinas están relacionadas al cáncer. Pues les tengo una buena noticia. Probablemente es al contrario. ¿Ay, se qué? ha encontrado que por los efectos que tiene sobre disminuir la placa de grasa y el efecto antioxidante, podrían incluso estar relacionadas con disminuir cáncer colorectal, cáncer gástrico. Okay. Entonces es al contrario. Antes es más beneficioso. Podrían tener un efecto benéfico. Bueno, ya eso es todo por este capítulo. Espero que todas las dudas hayan sido resueltas. Por mi parte, muchas gracias, Carlita. Qué nivel. Los esperamos para un próximo capítulo. Vamos a hablar de otro tema que lo sabrán ahí en cualquier momento. Gracias por escuchar nuestro capítulo. Recuerda que tendremos mucho más. Si tienen alguna duda, por favor escríbenos a nuestras redes sociales. Medicina para Mortales. A Carlita la pueden encontrar como Doctora Raya al Piso Balbuena y a mí como Juan Felipe Ruiz, 2 rayitas al piso.